Muy bien, pues ya estamos nuevamente en esta que es, me parece, la cuarta sesión de Geografía Política y Económica, ahora con el grupo 125. En esta ocasión hablaremos de la segunda parte del tema, o de los temas del módulo 3 que se refiere a población. La vez pasada hablamos de actividades económicas, actividades económicas que estudian la geografía económica y más o menos dónde se localizan. Y la influencia, por supuesto, de lo que son los recursos naturales, las materias primas, las diferencias que hay, y la influencia del medio físico. En este caso, también abordaremos un poco de esto, pero pues relacionado a la población. Por supuesto, desde el punto de vista de la geografía política y económica, el ser humano es el factor dominante, de la materia, es el factor dominante en la Tierra, ya que es el que produce, fabrica, distribuye, consume y, por supuesto, también destruye el medio físico. El ser humano actualmente se ha colocado, se ha esparcido por todo el globo y ocupa pues las zonas más habitables del planeta. Por supuesto, esta distribución de la población en el planeta es desigual y existen áreas, zonas geográficas, en las cuales la densidad es muy baja, o sea, hay muy pocas personas o en definitiva no hay, o solo hay personas pues trasladándose, realizando algún tipo de investigación, pero no asentadas permanentemente. ¿Qué tal? Bienvenida, María. Bueno, desde el siglo XIX, hace ya 150 años, de que empezó un fenómeno de migración. Bueno, por un lado, de marcado crecimiento demográfico y por otro, de importantes movimientos migratorios. Curiosamente, este movimiento migratorio de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, se registró de Europa hacia el mundo y específicamente hacia los Estados Unidos. Se estima que entre 1871 y 1914, 34 millones de personas salieron de Europa y que el 65% de ellas se dirigieron a los Estados Unidos. Eso pues nos hace pensar, ¿no?, que efectivamente Estados Unidos es un país pues construido por migrantes. En un principio eran migrantes europeos, pero también ahora por migrantes latinoamericanos, y no solo latinoamericanos, también africanos, porque hay que recordar que durante muchos años Estados Unidos, sobre todo el sur, se benefició del trabajo esclavo de poblaciones de origen africano traídas específicamente para trabajar en campos de algodón, etc. También se puede llamar a esa población migrante, aunque pues de un carácter forzado, ¿no?, por la esclavitud en este caso. Pueden ver en la tabla la estimación de la población en diferentes años. En 1650, hace menos de 500 años, había 550 millones de habitantes en todo el planeta. Hasta 1800 apenas subió 400 millones, o sea, en 300 años creció relativamente poco. Pero 100 años después, esta población ya se había duplicado, se había casi duplicado, perdón, a 1.600 millones. Y el siglo XX también fue un
una época, un siglo de gran crecimiento demográfico, y pueden ver cómo pues pasamos de 1.600 a 7.000 millones a finales o a principios del año 2000, y actualmente 2025 estamos en el rango de 8.200 millones de seres humanos en el planeta. Y por supuesto, pues son 8.200 millones de personas que requieren comer, que requieren vestir, que también tienen deseos y aspiraciones. Algunos desean tener un automóvil, otros desean tener una casa grande, no lo sé. Pero subsanar todos estos deseos, todas estas necesidades, pues es lo que le cuesta al mundo en recursos naturales. De ahí la importancia de analizar y transformar nuestro estilo de vida a un estilo de vida sustentable, o coadyuvar en el desarrollo sostenible, ¿no? Porque de otra manera, pues, sería insostenible eh, mantener a todas estas personas, a menos que se mantengan en la pobreza extrema, como es de hecho el caso de muchos cientos, si no es que miles de millones de personas. Bueno, la demografía es pues la disciplina que se encarga del estudio estadístico de la evolución, estructura, dinámica y características generales de las poblaciones humanas. Por población es importante que entendamos, al menos desde el punto de vista de la geografía política, económica y humana, a el grupo de personas que habita o transita un determinado lugar, territorio o región, o en todo el planeta. Si se hace referencia a una cantidad específica de individuos que hay en un país, estado, ciudad o localidad, se habla de población absoluta. Si se relaciona el número de habitantes por unidad de superficie, por lo general en kilómetros cuadrados, se habla de población relativa o densidad de población. Esto es, la población absoluta de México son alrededor de 130 millones de habitantes. Y la población, la densidad de población en la Ciudad de México, desconozco el dato, pero ha de estar como en 10.000 habitantes por kilómetros cuadrados. Pero es para ejemplificar la diferencia. Entonces, bueno, es importante tener esta claridad. También, cuando se habla, por ejemplo, estadísticamente de población, pues se hace referencia a un grupo entero de objetos o entidades a estudiar, ¿no? Y muestra es cuando se toma un pedazo de esa población para el análisis estadístico. Es otra acepción de la palabra población, pero aquí nos interesa esta parte donde se habla del grupo de personas que habita o transita un determinado lugar, en un país, en una región o en todo el planeta. Bueno, desde la geografía hay tres factores que determinan, afectan la distribución y densidad de población, o sea, dónde se ubican y en qué cantidad se ubican las personas en el espacio físico. El primero son los factores físicos, por supuesto, como hemos ido estudiando alrededor de, a lo largo de las sesiones. Estos son persistentes y universales y abarcan el clima, la ubicación y el relieve. Ya saben, las montañas, las zonas altas, los trópicos, la costa, lugares físicos ubicados en el planeta Tierra, cuyo
cuya transformación o cambio es demasiado lento para ser percibido por el ser humano, pero que sí determina, pues, los siguientes factores, que es uno, la disponibilidad de recursos naturales y otro, el factor humano. ¿Ah? La disponibilidad de recursos naturales, como vimos la clase pasada, pues es la cantidad de materias, de elementos que puede aprovechar el ser humano para su establecimiento en un lugar, o también a raíz del establecimiento de un lugar del ser humano, a raíz del establecimiento del ser humano en un lugar determinado, el cual empieza a percibir lo que el espacio le ofrece y que comienza a desarrollar nuevas técnicas para su explotación, para su aprovechamiento. Entonces ahí hablamos del factor humano. Por ejemplo, muy a principios de la civilización humana, las primeras sociedades se establecieron cerca de los grandes ríos, como el río Nilo, como el Tigris, el Éufrates, el río Amarillo en China, me parece. Y pues la disponibilidad de agua les permitió también desarrollar nuevas técnicas para su aprovechamiento y para el desarrollo de la agricultura, una agricultura extensiva. Así desarrollaron, por ejemplo, la irrigación para expandir el alcance de el agua hacia zonas donde podían cultivar más productos. Eso estamos hablando de hace 5.000, 6.000 años de antigüedad, antes de Cristo inclusive. Entonces ahí vemos cómo el entorno, la disponibilidad de agua en tierra fértil, le dio la capacidad al ser humano no solo de desarrollar la agricultura, sino de expandirla sus, eh, más allá de sus propias necesidades. Entonces, al momento de tener un excedente en esa época, pues el trigo, ¿no? Era uno de los principales cultivos, como lo es hoy todavía. Pues le daba excedente para llevar estos excedentes a otras comunidades, a otras localidades, en donde hacían a lo mejor productos de barro o algo y podían intercambiarlos, ¿no? Entonces, de ahí, del surgimiento de un excedente y el intercambio de esos excedentes por los excedentes en otras comunidades, surge el comercio. En fin, aquí lo importante es destacar que son las condiciones físicas más la inventiva del ser humano, el desarrollo de su técnica, pues lo que hace un lugar más habitable y más propenso a la ubicación de población y por ende al crecimiento en la densidad de esa población. Más adelante veremos un mapa de dónde se ubican las principales ciudades, grupos humanos, y también hablaremos, pues me parece que es el siguiente, sobre el tipo de regiones, que es justo lo que vamos a ver ahorita, las distintas regiones por densidad de población. ¿No? La densidad de población implica condiciones físicas adecuadas, existencia de recursos naturales y la habilidad de las sociedades humanas para explotarlos. Esos son los tres factores que determinan por qué una región está densamente poblada, medianamente poblada, poco poblada o casi deshabitada. En el caso de las regiones casi deshabitadas, pues tenemos la parte norte de América y Eurasia, debido a la dificultad para la agricultura y la prevalencia de densos bosques
así como de frío extremo, que dificultan la agricultura. El Antártico, que es en el sur, ¿no? Ahí solo hay pingüinos y, por supuesto, algunos campamentos científicos, pero ahí sí es muy prácticamente imposible el asentamiento de poblaciones continuo, ¿no? Y pues el desarrollo de alguna especie de sociedad o de civilización que no esté alimentada desde fuera. La zona tropical de América del Sur, creo que ya lo habíamos comentado en clases pasadas, como esta pequeña franja de Centroamérica que conecta a Colombia y también gran parte de la selva amazónica, pues son espacios densamente ocupados por biodiversidad, por animales, por insectos, por enfermedades, altamente húmedos, con calores extremos, con lluvias torrenciales, que también hacen muy difícil el desarrollo de una sociedad como la que conocemos. Por supuesto, viven pequeñas comunidades muy unidas al entorno, pero pues una sociedad como la de nosotros, ¿no? Que necesita cafecito, que necesita de otros recursos para mantenerse, difícilmente se puede establecer en esas zonas. Las regiones poco densas, se habla de hasta 25 personas por cada 5 kilómetros cuadrados. Son zonas de transición y comprenden localidades dedicadas a la ganadería y agricultura comerciales. Por ejemplo, el Midwest estadounidense, ¿no? Donde hay grandes plantíos de maíz y pues son granjas donde realmente viven familias y nada más. Entonces, tienen un gran espacio a su disponibilidad, pero no, pues no hay grandes ciudades o pueblos ni siquiera, ¿no? Son regiones frías de la Tierra, o están, como en el caso de Europa del Norte, cubiertas de bosques, o como en el caso de Asia, regiones áridas y accidentadas, por ejemplo, Afganistán, ¿no? eh, o zonas secas en América Latina, aquí mismo en México, Sonora, Chihuahua, California, son estados muy grandes, territorios muy grandes que están prácticamente deshabitados. Eh, Ahorita también lo vamos a ver en el mapa, cómo se ve los puntitos y cómo hay un espacio vacío prácticamente en el norte de México. También la precipitación pluvial es inadecuada, o sea, no hay lluvias suficientes. O el centro de África, África Central, lo cual desde mi punto de vista es un poco interesante porque reúne ciertas características adecuadas para la vida, hay lluvia de monzón, hay pues grandes planicies, pero quizá ahí la población no ha sido muy propicia a asentarse como lo ha hecho en otros lugares. Regiones medianamente pobladas, de 10 a 50 habitantes por kilómetro cuadrado, la densidad 10 a 50 habitantes. Son mejores tierras para la agricultura, comprenden mesetas onduladas de los trópicos, llanuras fértiles de Europa Oriental. Es importante la precipitación anual de 500 a 100 mililitros. Hay estaciones bien definidas, ¿no? Verano, otoño, invierno. Y esto hace pues viable, sobre todo, que la agricultura sea diversa. Por ejemplo, los valles y mesetas de España, los Balcanes y el occidente de Asia. Por ejemplo, en el caso de España, que tiene un clima
mediterráneo, en el cual se pueden plantar viñedos, se pueden plantar campos de olivo, ¿no? Para extraer aceite, extraer aceitunas y a su vez aceite de oliva, que es un producto pues muy vendido a nivel mundial, y España es uno de los principales productores, precisamente porque sus condiciones territoriales, sus condiciones climáticas le permiten cultivar los olivos. No se dan en todas partes, por supuesto, requieren estas especificaciones climáticas territoriales. Y las regiones densamente pobladas, que ya hablamos de lugares con una densidad de mayor a 50 habitantes por kilómetro cuadrado, son zonas de irrigación junto a grandes ríos, como el Nilo, el Tigris, el Éufrates, viables para una agricultura intensiva, o sea que se puede estar cultivando constantemente. Algunas zonas tropicales también están densamente pobladas, como Haití, Jamaica, la India, que gracias a que tiene lluvias de monzón puede tener también una agricultura importante. Asia Oriental, o sea, China, Vietnam, el oeste y centro de Europa, la Gran Bretaña, Francia, Italia, el este y centro de Norteamérica, pues toda la costa este de Estados Unidos, son pues las zonas más pobladas del planeta, y si bien territorialmente comprenden solo una décima parte del globo, pues también concentran a la gran mayoría de la población mundial. Originalmente contaban con abundantes bosques maderables, los que les ayudó para la construcción, tanto de casas como de barcos, como de fábricas, etc. Una alta fertilidad de la tierra, una buena precipitación fluvial, entre 500 y 100 mil mililitros o más de lluvia anualmente, y igual una distribución estacional que favorece la agricultura intensiva de varios tipos de granos. También poseen grandes cantidades de carbón y fuerza hidráulica, es decir, a partir de los ríos, que proporcionan energía mecánica abundante para la utilización y transformación del mineral de hierro y otros recursos naturales. Esto es, sobre todo en la época de la revolución industrial, pues estas zonas se vieron beneficiadas para desarrollar industrias importantes porque tenían la posibilidad de acceder a carbón, a mineral de hierro y a la fuerza hidráulica para transformarlos. Eh, para transformarlas y trasladarlas también, porque acuérdense, como veíamos la clase pasada, por los grandes ríos también se puede mover el comercio y las personas. Entonces, estos zonas pues se vieron altamente beneficiadas por estas características y crecieron en densidad poblacional. Y bueno, por supuesto, el hecho de que haya un espacio geográfico muy adecuado para la existencia de poblaciones humanas también puede conducir al fenómeno de la sobrepoblación. ¿Ja? La sobrepoblación es cuando la cantidad de población de un país, de un espacio, supera su óptimo económico. ¿Ja? Es decir, cuando la población ya no puede cubrir sus necesidades o el país ya no puede cubrir las necesidades, ya sea a través de sus propias fuerzas productivas o a través de las importaciones,
de su población. O sea, es un fenómeno relativo. Aquellos países que en definitiva no pueden cubrir las necesidades o aquellos donde la población percibe que sus necesidades no pueden ser subsanadas, suelen convertirse en países expulsores de migrantes. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido. Ajá. Y pues, por supuesto, este fenómeno conduce también a la pobreza, la, la, la falta o el no cumplimiento de las necesidades se puede traducir también como pobreza. Y podemos observar en la caricatura de la diapositiva cómo hay tres personas, evidentemente en situación de pobreza, y uno señala que me han dicho que tengo pobreza energética, emergencia habitacional, inseguridad alimentaria y ligeros desajustes en el bienestar. Y otro dice, pues yo soy solo pobre. Y el tercero señala, menudo pringao, o sea, haciendo referencia al que dice que es solo pobre porque pues únicamente tiene la pobreza, mientras que el primero de los tres pues tiene hasta 3 o 4 tipos de pobreza, lo cual pues es una ironía, un absurdo, porque pues la pobreza es una, ¿no? Por supuesto hay toda esta clase de definiciones y subdivisiones para quizá tratar de enmascarar el fenómeno, pero no, pues la pobreza es una, o eres pobre o no lo eres. Ahora, como veremos más adelante, si nos da tiempo, porque ayer no me dio tiempo, veremos un índice que se llama el de la multidimensionalidad de la pobreza, que mide diferentes tipos de, no diferentes tipos de pobreza, sino las distintas dimensiones en las que uno puede caer en estado de pobreza, ¿no? Y bueno, entonces, el fenómeno de la sobrepoblación es relativo, repito, comprende una situación en la que un país no puede subsanar las necesidades de su población de ninguna manera, su población se empobrece y entonces esta busca migrar a lugares donde usualmente puede ser estados o países vecinos, donde observa que sus necesidades sí pueden ser cubiertas. Entonces, de ahí el fenómeno de la migración. Por supuesto, no es la única razón para la migración, pero sí es de las más importantes. O sea, Domi, salte, vente, Domi. Vente. Vente. Ay, cariño. Sí es básicamente una de las principales razones. El hecho de que los integrantes de una población no puedan ver cumplidas sus necesidades, cubiertas sus necesidades y deseos, y el hecho de ver que en otro país pueden lograrlo, pues fomenta la migración. No obstante, las causas, repito, son múltiples. También puede ser un fenómeno político, de seguridad humana y hasta de realización personal. Como comentaba ayer, hay que recordar cómo el expresidente López Obrador decía que había que resolver la situación de México y de los migrantes de manera que las personas no migren por necesidad, sino que migren por deseo, por gusto, por el interés de conocer quizá otra cultura, de desarrollarse de otra manera, pero no porque no hay condiciones de vida. En ese sentido, pues también necesitamos diferenciar solo para que tengan el dato, ¿no? De emigrar e inmigrar.
emigrar es cuando se habla de aquí para allá, o sea, cuando una persona emigra de su país, sale de su país. Y hablamos de inmigrar cuando una persona llega al país. ¿Ajá? Es inmigrante. Simplemente para que lo tengan ahí en cuenta. México es un país donde emigran, migran personas de todo el mundo, mexicanos salen, extranjeros llegan. Me parece, no sé si fue aquí o en el otro grupo, y seguramente fue la clase pasada que comentábamos esta parte donde hay muchos estadounidenses o europeos migrando a la Ciudad de México porque no les alcanza para vivir en su país de origen y su sueldo pues es comparativamente hablando mejor, entonces pueden tener una mejor vida en la Ciudad de México y fomentan el fenómeno de la gentrificación. Sí, creo que fue justo con ustedes que lo comentábamos. O, bueno, vienen muchos argentinos. También es un país de paso de migración, o sea, de gente que quiere llegar a los Estados Unidos, eso es bien sabido. Y pues eso también no genera problemas, pero hablamos de una población migrante, de un fenómeno que hay que observar. Y también, bueno, yo conozco gente que venía de Venezuela, me parece, o de Ecuador, y pues decidieron asentarse en México. Dijeron, pues aquí me gustó, no en la Ciudad de México, en otras localidades, y pues son felices. Eso es bueno para un país y por ello justo vamos a hablar de los beneficios e inconvenientes de la migración, teóricamente hablando. Y es aquí donde les recuerdo que vean el video que les envié por correo electrónico ayer en la noche, que es muy interesante y habla sobre todo de los beneficios que los migrantes mexicanos y latinoamericanos le dan a los Estados Unidos. Y por supuesto, los beneficios que le dan a México, los migrantes mexicanos con su envío de remesas. Bueno, entre los beneficios para los países expulsores, ahora hay que decir esto, no siempre un país que expulsa migrantes significa que es un país pobre. ¿Ah? Simplemente que hay sobrepoblación y no puede subsanar, a pesar de ser rico, a lo mejor es muy pequeño para subsanar la necesidad de toda su población, que es lo que pasaba en la Europa de finales del siglo XIX. Y por ello mucha gente, muchos europeos migraban a Estados Unidos, donde veían más oportunidades, a pesar de estar viviendo en países medianamente ricos o ricos, ¿no? Realmente eran ricos, aunque las condiciones laborales, al haber gran cantidad de población, pues no eran las mejores. Pero bueno, entre los beneficios para los países expulsores, por supuesto, la disminución de la presión demográfica. O sea, la solventación, la disminución de la necesidad de proveer servicios, educación, salud, etcétera, a ese exceso de población. La llegada de remesas y alivio en la balanza de pagos. Esto lo van a ver en el video. O sea, llega dinero, llegan dólares que ayudan al Estado a también pagar las importaciones que hace de maquinaria, de alimentos que no produce al interior. Esto es un alivio para la economía, ya que, disculpe, como Hong Kong que está sobrepoblado, pues sí es
posible que esté sobrepoblado, pero habría que analizar las capacidades económicas de Hong Kong. Digo, de hecho, las ciudades chinas en general, pues son megaciudades que tienen miles de millones cientos de millones de habitantes, y pues habría que ver en qué medida Hong Kong puede subsanar las necesidades de su población, ¿no? De esa enorme población. Pero si pudiese subsanarlas, pues no hablaríamos de población, hablaríamos quizá de una ciudad densamente poblada, ¿no? Pero no específicamente de sobrepoblación. Sobrepoblación es cuando el Estado, la entidad, no puede subsanar las capacidades, las necesidades de su población, ya sea por su propia economía o a través del comercio, a través de la importación, ¿no? de alimentos, de medicinas, etcétera, etcétera. Sería un caso interesante para estudiar. Sí, Karina. Profesor, buenos días. Yo tengo una duda. Analizando los mapas que la plataforma nos había enviado, vio que en África no hay mucho desarrollo, pero tampoco observo que se produzca algo para apoyar ese incremento de pobreza o que haya una estabilidad económica. ¿A qué se debe, profesor? Pues en sí mismo sería una cuestión, ¿cómo explicarlo en términos sencillos? O sea, África es un continente enorme, lleno de recursos, lleno de riquezas, eh, y de distintas poblaciones, distintos grupos étnicos, tribus, etc. ¿No? Cuando los europeos comenzaron a salir al mar, al océano Atlántico, los portugueses, los franceses, etc., cuando ellos descubrieron o llegaron a América, eh, empezó una dinámica en Europa muy intensa de comercio, de explotación, que se ciñó sobre África, ¿ah? Entonces comenzó el proceso de colonialización de África. Entonces los países europeos, los imperios europeos en esa época, Francia, principalmente Gran Bretaña, Francia, Portugal, Holanda o Países Bajos, comenzaron a saquear de alguna manera África, ¿no? Y esto lo hicieron hasta entrado el siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial prácticamente. En un momento entre el siglo XIX y el siglo XX, estas mismas potencias europeas, estos mismos imperios coloniales europeos, dividieron África arbitrariamente. ¿Ah? O sea, las fronteras de los países de África, de alguna manera, fueron determinadas por los países coloniales, por Gran Bretaña, Francia, España también participó ahí, muchas veces de una manera arbitraria, sin respetar, pues, a las poblaciones de esos lugares. También la esclavitud, el fenómeno del esclavismo viene de esas épocas. Entonces, vaya, todos estos elementos hicieron de África un continente pues subdesarrollado, vamos a ponerlo así, ¿no?
saqueado, expoliado por los grandes imperios. Durante el proceso de descolonialización, o sea, de salida de estos grandes imperios, que también pues disminuyeron en importancia tras la Segunda Guerra Mundial y sobre todo frente a las nuevas potencias, Estados Unidos y Gran Bretaña, y Estados Unidos y la Unión Soviética, perdón, pues se vieron creados nuevos países, pero de esta manera inorgánica, ¿no? O sea, sin relaciones étnico-históricas claras, y además se vino el proceso de neocolonialismo, donde ahora las empresas de los países occidentales principalmente, pues llegaban a África, pero para extraer los recursos y en muchas ocasiones apoyando a gobiernos corruptos, provocando guerras al interior, guerras étnicas. Entonces, generando muchos problemas al interior de África para seguir extrayendo los recursos de una manera, pues, rentable. Ajá. Entonces, la situación de África, la situación del subdesarrollo de África, no es porque los africanos no sepan o no puedan o no, o digo, esto lo digo así de manera como ilustrativa, que sean gente más tonta, no, es porque desde cientos de años ha habido una intención de las grandes potencias de mantener al continente bajo su control, porque es una fuente de recursos muy grandes, ¿no? O sea, mantenerlo bajo su control, mantenerlo en la pobreza, mantener gobiernos corruptos con la llegada de divisas, ¿no? De remesas, etcétera. O sea, digamos que el subdesarrollo de África está directamente relacionado con el desarrollo de Europa, el crecimiento de Europa, porque Europa se ha dedicado a extraer de África todas las riquezas y para extraerlas de manera rentable se ha dedicado también a mantener situaciones de inestabilidad y de subdesarrollo, incluida sobrepoblación, para manejar más fácilmente a estas comunidades. No sé si me expliqué. Realmente es un fenómeno súper grande, súper complejo. Yo creo que debería militar una materia, pero básicamente, o sea, y muchas veces cuando en África surge algún líder que quiere cambiar eso, ¡pum!, le dan un golpe de Estado. Y usualmente son guerrillas apoyadas por dinero, sobre todo dinero occidental, ¿no? Estados Unidos, Francia. Francia nos la ponen como un país de la libertad, de la fraternidad, de la igualdad, pero realmente Francia pues, se ha dedicado a saquear sus colonias y sus excolonias africanas, y es de ahí de donde viene su gran riqueza. Sí, María. Bueno, yo estaba viendo sobre el continente africano y más que nada ahorita lo de los Congo. Se supone que están peleando, bueno, en Burkina Faso, el mismo gobierno militar. Como que no se oye bien, no escucho como muy clara la pregunta, se oye como distorsión. Bueno, es que por lo que estaba viendo, bueno, estaba diciendo sobre África, es lo mismo que pasa en América Latina, la extracción de recursos naturales por empresas grandes y por la
causa la migración. Como por ejemplo es lo de Venezuela, que ahorita está sitiada, y también con, como si no agarran las medidas de ¿cómo le vamos a avisar? Le quitan los apoyos, ¿no? Porque ya es cuando se supone que la ONU no puede avanzar, ahí no entiendo por qué la ONU no ha parado esos temas. Se supone que está la ONU y así, pero haz de cuenta que si tú vienes bajando la vista No, perdón, no escuché nada, es que se oye como mucha distorsión, mucho ruido en el fondo. No sé si quieres puedes escribir la participación en el chat, pues si no escuché nada, no entendí. Digo, de repente capté alguna palabra, pero no, realmente nada, María. No se escuchó tampoco, profesor. Sí, qué mala onda de estas fallas técnicas. Pero por lo que señalas en el chat, dices, como Hong Kong está sobrepoblado, tengo entendido que tiene problemas graves con la vivienda. Pues sí, efectivamente ya empezamos a hablar de sobrepoblación, ¿no? Cuando pues, toda la gente no puede acceder a vivienda. Y entonces, ¿qué piensa? Comienza a pensar, pues me voy a otro lado, ¿no? A donde sí puede encontrar vivienda. Entonces sí podríamos hablar de sobrepoblación. Y bueno, de hecho, la situación en África lleva a una gran expulsión de población, que se dirige ¿a dónde? A Europa. Y podemos ver este fenómeno de las lanchas de migrantes que cruzan el Mediterráneo y que muchas veces son devueltas, ¿no? por Francia, por Italia, por España, pero lo cierto es que la gente no tendría que huir de sus países o moverse a otros países si las relaciones entre países fueran más justas y no de explotación. Y le permitieran a la gente, pues, desarrollar sus propias sociedades, explotar sus propios recursos. Pero bueno, no es así. No es así, y como Roberto, que también es sobre lo que se preguntaba, es ¿por qué no es así? Desde mi perspectiva, desde mi opinión, no solo personal, sino profesional, pues es el capitalismo, ¿no? O sea, este modelo económico que busca obtener las mayores ganancias a pesar de todo. Se supone que la ONU ayuda a los países en desarrollo, pero a mi pregunta es cómo se puede crear un desarrollo y llegar a una agenda 2030 cuando no sancionan a los agresores. Y claro, caso está en Burkina Faso y Venezuela, que si no se someten los dos. Pues esa es la cuestión, María. Ahorita estamos en el primer semestre, entonces, pero es muy bueno que te des cuenta, ya que empieces a cuestionar. De hecho, es el objeto de tener una carrera profesional, ¿no? Cuestionar la realidad. Y nos dice María, se supone que la ONU ayuda a los países en desarrollo. Pues se supone. Sí y no. Por un lado, la ONU es un foro gigante donde todos los países, un foro diplomático, donde México, Estados Unidos, Haití, Cuba, se reúnen a tratar los problemas del mundo. También se reúnen ahí los países africanos. Se supone que cada país es soberano y tiene el mismo peso en este foro de la ONU. Pero, por supuesto, no es así, porque en relaciones internacionales son las relaciones de poder las que suelen determinar quién lleva un liderazgo
o la posibilidad de dictar ciertas políticas, ciertas cosas. Y si bien pues los países se tratan de organizar, por ejemplo, con este tema de los objetivos de desarrollo y de la Agenda 2030, todo esto es una carta de intenciones. ¿Ah? O sea, los países de la ONU, en la ONU dicen que pues hay que hacer esto para 2030, pero la posibilidad de hacerlo se ve disminuida en los hechos reales, porque uno, requiere dinero, dos, requiere voluntad política. ¿Ah? Y dentro de la voluntad política, no solo la voluntad política, sino la buena voluntad. ¿Ah? Porque, digamos, un país rico como Finlandia, como Noruega, Suecia, etcétera, ¿por qué les interesaría que la gente en Burkina Faso o en Haití viva mejor si está a millones de kilómetros? A lo mejor lo único que les interesaría sería sus recursos naturales, porque fuera de eso no ven más allá del problema. Y arreglar los problemas cuesta dinero, o trabajo, o algo, cuesta. El problema es quién va a poner las manos para resolver esa situación. Por eso ahí, bueno, si bien pues los objetivos de desarrollo sostenibles son loables, o sea, son algo bueno, algo deseable, pues su cumplimiento se ve comprometido por el interés nacional, ¿no? Eso lo verán en otras materias. El interés nacional de los estados dice, ¿qué es lo más importante para mí como país y para mis ciudadanos, ¿no? Para mis nacionales? Para México es más importante, por ejemplo, resolver la crisis de la guerra en Ucrania o mantener un buen comercio con Estados Unidos. Obviamente mantener un buen comercio con Estados Unidos, ¿no? Y aunque también tenemos ciertos principios de política exterior que nos ayudan a determinar cómo movernos, de ahí que ni con uno ni con otro, o sea, ni nos ponemos a resolver la guerra en Ucrania, ni la condenamos, simplemente decimos que se arregle pacíficamente. Pero México no va a mandar soldados para que se arregle pacíficamente, o no va a mandar médicos a, por ejemplo, Burkina Faso o cualquier país que lo necesite, porque aquí se necesitan médicos, ¿no? O si ven el video sobre que les mande por correo sobre la migración y los beneficios, para México es un beneficio tener a los migrantes mexicanos, independientemente de que sea una política que haya que aplaudir o no, es un beneficio que haya migrantes mexicanos en Estados Unidos. Entonces debemos actuar con base en la realidad, ¿no? Con lo que hay. Por supuesto, con el deseo o la intención de vivir mejor, vivir en un mundo mejor. Pero eso se enfrenta con muchos intereses. Por ejemplo, la COP30 se dice que fracasó. ¿Por qué? Porque se buscaba que se hiciera un plan para dejar de utilizar el petróleo. Pero los países productores de petróleo, principalmente los países árabes, lo único que tienen es petróleo. Ajá. O sea, viven en desiertos donde no pueden cultivar, donde
la vida bajo temperaturas extremas es terrible. No hay disponibilidad de agua, no llueve constantemente. Entonces, lo único que pueden hacer es sacar petróleo de la tierra. Entonces, su interés nacional no está en que se deje de quemar petróleo. Al contrario, su interés nacional está en que se siga explotando el petróleo. ¿Por qué? Porque eso les da dinero con el cual pueden comprar alimentos en otros lados del mundo. ¿Me explico? Entonces, las buenas intenciones son maravillosas y los buenos deseos y los buenos objetivos, pero la realidad de cada país, la realidad geográfica de cada país es distinta. Ajá. Y es ahí donde organizarnos cuesta trabajo. Y no solo eso, también la ambición económica y política de muchos países, sobre todo los que están tradicionalmente, o han estado tradicionalmente en el poder, o sea, los occidentales, Europa, Estados Unidos, etc. Su ambición también es un obstáculo para el mejoramiento del mundo. Parece que ya cuestión política, ¿no? Pero bueno, entonces, por eso, pues, trabajar conjuntamente en el cumplimiento, en la consecución, o sea, en lograr los objetivos de la Agenda 2030, es muy difícil porque hay que analizar principalmente los intereses nacionales, el interés de cada país. ¿Y qué puede dar? O sea, ¿qué puede dar México al mundo cuando México tiene muchas necesidades? O sea, seguro, definitivamente puede dar algo y da muchas cosas, pero al momento de hablar seriamente de qué puedes dar, pues realmente se vuelve, se encuentran las limitaciones reales. Entonces, volviendo al tema de los beneficios de la migración, igual si tienen otra duda, con mucho gusto, o comentario, por favor, háganlo. Y volviendo al beneficio para los países, repito, es disminución de presión demográfica, o sea, ya no tienen que cubrir todas las necesidades de su población. Llegada de remesas, o sea, les envían dinero y esto ayuda al comercio. Instrumento de penetración cultural, o sea, tenemos que un estado tiene una población en otro estado, en otro país, y puede incidir en esa población. Y instrumento de penetración comercial. Al estar los mexicanos en California, por ejemplo, y dicen, pues, ay, extraño mis tortillas, pues podemos enviarles tortillas y con ello aumentar nuestro mercado de tortillas. Para los países receptores, para Estados Unidos, por ejemplo, hay beneficios sobre todo para la agricultura y la industria, ya que las poblaciones que llegan suelen ser poblaciones en edad de trabajar y que no tienen luego tanta preparación, entonces son muy aptos para los trabajos de la agricultura y la industria. Estimulan el mercado interno porque, bueno, son nuevos consumidores, reducen el costo de la mano de obra. O sea, no es lo mismo pagarle a un mexicano que pagarle a un estadounidense que trabaja en el campo. Entonces, es más barata la mano de obra migrante. Y eso hace más competitivo un producto. Los inconvenientes para los países expulsores: se pierde mano de obra, o sea, el potencial de trabajo. También está la fuga de cerebros, o sea, gente que preparamos
académicamente aquí, que los formamos, va y utiliza su aprendizaje en otra economía, ¿no? En otro lugar. Envejecimiento de la población, por supuesto, porque suelen ser los jóvenes en edad de trabajar los que abandonan un país sobrepoblado, y despoblamiento y abandono de comunidades. O sea, poco a poco los pueblos se van quedando sin gente. Para los países receptores, curiosamente, crece la competencia para la mano de obra, entonces la población local ve disminuidas sus oportunidades. Puede ser una amenaza a la identidad nacional y local, sobre todo cuando las poblaciones inmigrantes no se integran en la sociedad, o cuando son marcadamente distintas. Pasa mucho en Europa, que llegan, por ejemplo, musulmanes que se instalan en los barrios musulmanes, y es muy diferente el estilo de vida y creencias y tradiciones a el de la población local cristiana, o inclusive atea, o pues occidentalizada, ¿no? Totalmente secular, o sea, alejada de la religión. Y pues también puede aumentar el fenómeno de la sobrepoblación. Entonces, pues un lugar que recibe migrantes en exceso puede comenzar a haber problemas para subsanar las necesidades de la población. Les digo, les repito, vean el video que les envié, y será muy interesante para ustedes ver este tipo de beneficios e inconvenientes en la relación México-Estados Unidos. En el caso de Canadá se encuentra mayor parte de gente, sí. En efecto, Canadá es un país que no está muy lejos de ser sobrepoblado, porque pues puede cubrir las necesidades básicas de su población, y de hecho requiere población migrante, ¿no? Para cubrir, ahora para trabajar, y que no sea un fenómeno al revés, que por falta de mano de obra no pueda o comience las dificultades para su economía. Sí, en efecto, bueno, en el mapa aquí, como les comentaba, pueden ver la distribución de la población mundial. Podemos ver, como comentábamos, el este de Asia, China, las principales ciudades, China, Hong Kong, también ahí, Corea, están en la costa este, la costa que da al Pacífico. India, pues también es una gran urbe. Aquí Europa Occidental. En Estados Unidos la costa este. También ahora California. Pero si ven aquí todo el centro, incluido hasta lo que mencionábamos, Sonora, Chihuahua, en México, está muy despoblada por la falta, por las difíciles condiciones, ¿no? Climáticas, físicas, etc. Mientras que el centro de la República pues tiene una gran cantidad de población. Lo que hablábamos, las zonas tropicales de América, todo el Amazonas, Centroamérica, el sur, que es muy frío,
está despoblado, también, bueno, el Sahara, es cierto, muy compleja el asentamiento de poblaciones no existe, no sigue el norte, grandes nortes, están congelados. Y aquí vemos también este gran desierto en Australia que carece de ciudades o poblados importantes. Nos quedan 20 minutos. Y bueno, hablando de crecimiento y distribución de la población, este año UNFPA, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, señala que hay 8.200 millones de personas viviendo actualmente en el planeta. 45% de ellos viven en ciudades. Se estima que a finales del siglo XXI, o sea, por ahí de 2099, la población mundial llegue a 10.200 millones de personas. Esto significa 700 millones de personas menos, o sea, menos de las que se esperaba que creciera la población. Es decir, según las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, se observa un decrecimiento en la velocidad de aumento de la población. Las otras conclusiones del informe es las megaciudades o áreas metropolitanas con 10 millones o más de habitantes seguirán expandiéndose, mientras que las áreas rurales disminuirán. La fertilidad sigue disminuyendo. Actualmente se ubica en 2.25 nacimientos por mujer, mientras que en 1990 se ubicaba en 3.31 nacimientos por mujer. Casi 1 de cada 5 personas afirmaba que el miedo al futuro incidía en su deseo de tener hijos o no, o de tener más o menos hijos. Los factores económicos, como acceso a la vivienda, costo del cuidado infantil, inestabilidad laboral, son limitaciones a la hora de decidir el número de hijos. El 39% de las personas señala las dificultades financieras como factor en su decisión para tener o no hijos. La edad media para tener hijos ha aumentado. Ahora se sitúa en los 28 años. Si se acuerdan, no sé si se hace caso, pero pues a mí me tocó el caso acá, de que las mamás usualmente estaban en los 20 años, ¿no? O sea, mi mamá cuando me tuvo tenía 30, pero su primera hija la tuvo a los 20 años. Y así muchas mamás. Ahora ya, pues es 28 años. 20% de los adultos en edad reproductiva creen que no podrán tener el número de hijos que desean. El acceso a la atención sanitaria en materia de reproducción es un reto, ya que el 18% afirma tener dificultades para obtener anticonceptivos o servicios relacionados con la fertilidad. Es decir, actualmente la gente a nivel mundial quiere tener hijos, pero la situación económica los limita. Ajá. Y creo que es un caso real. Yo lo veo en la mayoría de mis amigos que no tienen hijos. Decidieron no tener hijos porque las posibilidades para mantenerlos pues eran muy limitadas. Son muy limitadas. En ese sentido, pues, y hablando del tema del incidente sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pues hay que ver
¿qué es esto, no? O sea, ¿qué conceptos hay? ¿Y por qué están directamente relacionados con la población? Bueno, el desarrollo es el proceso de cambio social que persigue igualar las oportunidades sociales, políticas y económicas en el plano social en relación con las sociedades con patrones más elevados de bienestar. Incluye factores como el crecimiento económico y una mejora significativa en la calidad de vida de la población. Subdesarrollo. Condición de los países pobres con nulo o escaso grado de industrialización, cuyas economías se caracterizan por exportar materias primas e importar productos transformados con un mayor valor agregado. Las condiciones de subdesarrollo se presentan con la existencia de bajos niveles de empleo, educación, vivienda, infraestructura precaria, escasos servicios de salud y alimentación, entre otros. Y desarrollo sostenible. El desarrollo capaz, como ustedes ya bien saben, el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades. El desarrollo sostenible se enfoca en 3 ámbitos: economía, medio ambiente y sociedad, que se traduce en un desarrollo soportable en lo ecológico, viable en lo económico y equitativo en lo social. Bueno, si conectamos lo que nos dice el informe de la población, del estado de la población mundial 2025, o sea, la información más actual hasta el momento, nos señala que la gente quiere tener hijos, pero las condiciones de desarrollo o subdesarrollo se lo impiden. Entonces, esa es la realidad. No estamos avanzando en ninguno de los países, aparentemente, de manera adecuada para tener las condiciones necesarias para seguir existiendo, porque pues el hecho de tener hijos, la única razón es para que la especie humana siga existiendo en el planeta, ¿no? Vaya conclusión. Por eso es importante seguir enfocándonos en el desarrollo sostenible. Y aquí quiero también hablar del desarrollo sustentable, que es básicamente el origen de estas ideas del desarrollo sostenible. El desarrollo sustentable, que yo creo que también es importante para todos tener una actitud de este tipo, ¿no? O sea, tener una vida sustentable. Hace referencia a la incorporación de la preocupación ambiental al proceso de desarrollo, que a su vez exige un esfuerzo sistemático que abarca también la conducción de la política económica, la gestión de los recursos naturales, la innovación tecnológica, la participación de la población, la educación, la consolidación de instituciones, de inversión, de investigación, con enfoque especial en la conservación, preservación y protección principalmente de los recursos naturales y el medio ambiente. Para saber más sobre desarrollo sustentable, vean el informe El desarrollo sustentable de la CEPAL, Transformación Productiva, Equidad y Medio Ambiente, de la Organización de las Naciones Unidas. Y todo esto tiene su origen en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano del 16 de junio de 1972. Entonces, no solo es desarrollo sostenible, sino hay que tener un desarrollo sustentable, aunque muchas veces se confundan ambas concepciones. Y bueno, hablando de desarrollo, hay unas métricas que es importante conocer. El índice de desarrollo humano, que muestra el estado actual de la población con base en la educación, expectativa de vida e ingreso, para determinar su nivel de desarrollo sin basarse solo en el crecimiento económico.
Esa es la definición, básicamente. En México, la última medición, 2023, ocupamos el lugar 81. El año anterior habíamos ocupado el lugar 84. Nuestro índice se ubica del 0 a 1, cuando siendo 1 el nivel más alto de desarrollo humano, en .789. Todavía estamos debajo de el grado o de la métrica de .800, cuando ya se supera el .8, pues ya hablamos de alto desarrollo humano. O sea, todavía nos falta. Nuestra expectativa de vida a 2023 era de 75.1 años. O sea, es la media o el número de años que tentativamente alcanzamos a vivir los mexicanos. La escolaridad, la expectativa de escolaridad, o sea, ¿cuántos años podemos estudiar o se espera que estudiemos? Son 14 años y medio. Pero la realidad es que en México, en promedio, se estudian 9.3 años. O sea que ustedes, al estudiar en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, ya están cumpliendo la expectativa, así que por favor no abandonen sus estudios, conclúyanlos, porque estudiar 9 años pues es básicamente terminar la secundaria y ya, y eso no es muy alentador para poder tener una vida adecuada, ¿no? Una vida mejor. El Producto Nacional Bruto, o sea, lo que mide nacionalmente el total, el valor de los productos y servicios producidos en México per cápita, son 21.813 dólares en paridad de poder adquisitivo. O sea, esto es comparado con todas las economías, ¿cuánto se puede adquirir? Esto es anual. Y si tenemos que está a 18 pesos el dólar, por 18, estamos hablando de que anualmente el mexicano debería, que no es así, contar con 392,000 pesos anuales, ¿no? De ingreso. Pero no es así. Eso no es así. ¿Por qué? Porque México es un país muy desigual. Y ahorita vamos a ver la siguiente métrica. Pero bueno, ese es el PIB per cápita. Y la conclusión del PNUD, Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es que si bien se han logrado avances en dimensiones clave, las desigualdades persistentes limitan el alcance real del desarrollo en México. Y los otros indicadores: pobreza multidimensional o multidimensionalidad de la pobreza. Es una metodología que utiliza el Consejo Nacional de Evaluación, el Coneval, para la medición de la pobreza en México, que consiste en medir los siguientes indicadores: ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. Si ven las métricas del Coneval, o sea, de cómo vamos con respecto al combate a la pobreza y la búsqueda del desarrollo, pues verán estas métricas. Y también, si ustedes observan estas métricas en ustedes mismos, en su entorno, pues pueden ver dónde se encuentran, ¿no?
El índice o coeficiente de Gini mide la desigualdad de los ingresos de una población tomando valores entre 0 y 1. El valor 0 corresponde a la situación de menor desigualdad que se alcanzaría si todas las personas dispusiesen del mismo ingreso. De ahí que la medición del Producto Interno Bruto per cápita pues no dice mucho, porque no es lo mismo que lo que yo gano como profesor de la Honorable Universidad Nacional Rosario Castellanos a lo que gana el presidente ejecutivo de Banamex o un gerente de alguna fábrica de Bimbo, lo que sea, o un diputado, ¿no? Entonces, el valor 1 indica la situación de mayor desigualdad que se daría si una sola persona concentra el total del ingreso y el resto de la población no dispusiera de nada. Sirve para saber qué tan desigual es la distribución de ingresos en un país o una región, que es el caso de México, un país bastante desigual, que sin embargo ha reducido estos niveles de desigualdad. La desigualdad, el coeficiente de Gini, disminuyó de 2010 a 2020 un 11%. Ahora se ubica en 0.452. O sea, la desigualdad ha disminuido en México en los últimos 10 años. O más bien de 2010 a 2020. Yo creo que ahora también, en los últimos 5 años, más todavía, pero todavía no tienen el dato. La desigualdad urbana en México también disminuyó en los últimos 10 años, así como la desigualdad rural. Y ahí habría que preguntarse qué políticas aplicó el gobierno para reducir esa desigualdad. Y pues yo señalaría el aumento del salario mínimo. Ha sido fundamental para el mejoramiento de la vida en México. Y bueno, tenemos 2 minutos para alguna pregunta o comentario. Y bueno, les dejé en un foro las últimas noticias sobre el estado mundial de la economía, que les recomiendo que lean, ya que, bueno, pues es la que muestra cómo está el mundo, ¿no? Actualmente, los principales problemas se ubican en el problema de la deuda y las condiciones usureras en las cuales muchos países africanos entran. Si quieren también explicarse esta pregunta que hacían sobre por qué África no prospera, he ahí una respuesta en los resultados de la cumbre del G20, a la cual no asistió Estados Unidos, la principal economía. Otros de los problemas que se señalan son, pues, en este caso, el Fondo Monetario Internacional, un renovado proteccionismo, principalmente de quién, de Estados Unidos, por supuesto, y su intención de poner aranceles a todo el mundo sin razones aparentes, ¿no? O sustentadas. Pero bueno, sí, léanlos, están cortitas y son bastante ilustrativas. Estos informes, por supuesto, cambian cada 6 meses. Entonces, para estar enterados de lo que pasa, de cuáles son los problemas económicos del mundo, además de la pobreza persistente, de la falta de desarrollo, pues hay que estar constantemente informados de lo que dicen estas fuentes. Y bueno, pues sería todo. Voy a subir
la presentación al Drive, a la nube, y algunos errores que voy a, de dedo sobre todo, pero una vez que los arregle, subo la presentación. Y las próximas sesiones, ahora del módulo 4, pues hablaremos de geopolítica y geografía económica, geografía política, que también nos darán una idea de por qué el mundo está como está. Bueno, pues sería todo. Gracias por sus preguntas, gracias por participar, por escucharme, y que tengan un buen día todavía, tarde, ya. Bonita tarde. Bye, bye. Gracias, profesor. Hasta luego. A ustedes.